Como hoy es jueves, hoy nos toca que nos visite uno de nuestros invitados más especiales, nuestro amigo José Antonio Echevarría, de la Asociación Amigos del Mundo. Siempre digo amigo dos veces. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. Hoy con un tema que, fíjate, hemos andado tan ajetreados así que no me ha dado tiempo ni a preguntarte. Vengo a calzón quitado. No sé de lo que nos vas a hablar. Pues mira, vamos a hablar de un tema ya de hace tiempo, pero que ha resurgido, diría casi nuevamente, con los temas de las guerras de Gaza, Israel y Egipto. Bueno, es que esa zona lleva en guerra tantísimos años. Sí, en este caso podríamos calificarlo como Egipto, cuna del cristianismo esotérico. Del cristianismo esotérico. Venga, a ver, cuéntame. Se dice que allá por el año 1949, por su hecho que es anterior, pero lógicamente actualizado, un periódico francés que se editaba en El Cairo recoge un descubrimiento con un titular muy singular que decía descubrimiento arqueológico. Vale. Este descubrimiento le consideraban de tanta importancia, incluso más que el descubrimiento de Tutankamón. O sea, en el año 49, estoy haciéndome así como la composición del lugar, después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 49, en El Cairo, pero un periódico francés, ya sabemos que había muchísima población francesa allí, titula esto. Descubrimientos arqueológicos, así lo titula. Pero es un descubrimiento al que se le da más importancia que a la tumba de Tutankamón. Incluso Vaya. que la tumba de Tutankamón, porque el gobierno egipcio compró todos estos papiros al considerarlo de suma importancia, pero claro, se ha comprado ya posteriormente. Entonces, como decimos, más importante que Tutankamón, pero ¿por qué? Porque recogían una, diríamos, literatura religiosa que en algunos momentos podría contradecir la religión que nosotros procesamos. Y quizás ahí se puede considerar el inicio de ese cristianismo, vamos a llamarle esotérico. Normalmente la gente cuando llega a Egipto, cuando visita Egipto, lo hacemos todos. ¿Cuál es nuestra prioridad? Las fotos con las pirámides, las efigies de Giza y todo este claro. Pero muchas personas, o muy pocos excursionistas, diríamos, conocen la realidad de que existe un museo copto donde allí está recogido parte de estos manuscritos. Este museo viene a recibir al final a unas 200 personas más o menos al día, por ahí, no creo que llegue, ¿no? Ah, pues son muy pocas, ¿eh? Muy pocas, muy pocas. Como te decía, ¿se descubre antes que Tutankamón? Sí, pero ¿cuáles son estos manuscritos que aparecen? Claro, porque dices, son manuscritos que podían contradecir los fundamentos de nuestra religión o del cristianismo o del catolicismo. Pero ¿qué aparece en esos papiros? Claro, por eso se habla de la cuna del cristianismo esotérico. Eso, cristianismo esotérico. Que yo estos manuscritos son conocidos como los manuscritos de Nag Hammadi. Y dice la historia, o la documentación, que allá por diciembre del año 1945, en una pequeña aldea llamada Hamron, cerca de Nag Hammadi, esta aldea está en lo alto de Egipto. Hay tres hermanos, que son Mohamed, Califa y Abu al-Maíz. Estaban buscando, junto con otros 4 compañeros, una, vamos a llamarle un estiércol natural que se encontraba en las zonas del Nilo, concretamente en una parte que se llamaba Jabal al-Fantan. Por casualidad, que esto ya sabes que estos encuentros siempre surgen por casualidad, encuentran una ánfora, un jarrón. Sí. Y, hombre, en principio... viejo, entiendo. Sí, viejo. Estaba, diríamos, metido entre la piedra, ¿no? Entonces lo sacan y se les ocurre, en principio, decir, vamos a romperlo de un azadazo, vamos a ver qué es, porque claro, estamos hablando de unas
familia o de una familia que era muy pobre, muy pobre. Y bueno, si rompemos aquí esta ánfora y nos salen joyas y nos sale oro, pues mira, nos hemos salvado. Así que uno de los hermanos coge el azadón, pega en el jarrón y lo destruye. ¿Qué ocurre? Que, como diría mi hermano, le dio con el ojo al hachuelo. Claro, que se decepcionaron. Porque dentro había papeles. Lo que realmente encontraron eran unos libros. Entonces, estos libros, que como digo fueron bautizados como de Nag Hammadi, por razón de que se encontraron, habrían terminado posiblemente siendo devorados por el fuego. Y sus secretos jamás habrían trascendido si no hubiera sido desencadenado una serie de circunstancias. ¿Qué les lleva a estos muchachos, pobres, pastores o lo que fuesen, que estaban buscando estiércol, se encuentran con una ánfora? Le pegan un golpe con un cacharrazo, dentro encuentran unos papiros. ¿Y qué les lleva o qué hacen con esos papiros? Bueno, pues, porque lo normal es que ellos no les hubiesen hecho ni caso, ¿no? En principio, la idea que tenían, al no encontrar nada más que papeles, era dejarlos abandonados ahí en la tierra donde los habían encontrado. Pero entendiendo que quizás podría tener alguno de ellos espabiladillo alguna trascendencia, pues los recogen y los llevan a su casa. Decía Mohamed, el principal o el jefe de la cuadrilla, que decía en unas declaraciones que hizo en un documental, que bueno, nosotros cogimos, rompimos la jarra y dentro encontramos papeles, libros viejos, decía, pero libros viejos que a nosotros no nos interesaban y no nos correspondían porque no eran de nuestra religión, eran de la religión copta, es decir, de los cristianos coptos. Y para ellos todo ello era una basura. Pero, como te digo, tuvieron la feliz idea de, por lo menos, recoger esos documentos, esos escritos, y llevarlo a casa para que su madre calentara la cocina. Ah, vale, lo de que hubiesen acabado en el fuego era literal. Los llevaron como elemento... Lo del fuego. Como elemento para calentar la cazuela. Claro. En esta familia, la familia se llamaba Al-Samán, como decíamos, era una familia pobre, porque encima se había producido la muerte de su padre a manos de un vecino. Y en aquella época, pues las venganzas eran bestiales. Y su madre, a la vez que calentaba con el papel recogido, con parte, pues animaba a sus hijos para que mataran a quien había matado a su padre. Vale, ojo por ojo, diente por diente. Eso es. Vamos con el vídeo 1. Para los esoteristas cristianos como Martínez de Pasquali, Willer Moss y Saint Martin, la Biblia es un manual de entrenamiento iniciático que, contemplado desde un punto de vista trascendente y no literal, suministra todas las claves para alcanzar la iniciación y emprender el camino hacia la reintegración, es decir, religar, volver a unir lo humano con lo divino. El eje del esoterismo cristiano es la caída de Adán, la expulsión del paraíso, el momento en el que el ser humano deja de estar conectado con la fuente, con el uno, con Dios, para comenzar un peregrinaje o descenso en la materia, una aventura existencial que en las escrituras judeo-cristianas comienza en el Génesis, se desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento, llega a su punto culminante con Jesús, el Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, para finalizar en el Apocalipsis con la Jerusalén celeste. Nos habíamos quedado, José Antonio, en que la madre de estos chavales que encuentran los papiros les pedía a los hijos que vengasen la muerte de su padre, que no tiene nada que ver con los papiros. Sí, y así lo hicieron posteriormente. Sí, ejecutaron. Por eso, a una madre hay que hacerle siempre caso. Continúa esta obligación precisamente relacionada con los papiros. Mira, tenemos que definir qué es el cristianismo copto, porque lógicamente hay mucha gente que desconoce esta terminología, por decirlo de alguna manera. Y este cristianismo, que fue más o menos sustituido a partir del último tercio del siglo I a.C., tras la muerte de Cleopatra, como sabemos por el cine, Cleopatra se unió
a Julio César, Sí. posterior a Marco Antonio, y ya cuando aquella época ya Roma ya estaba cristianizada. Y entonces esto permite al cristianismo entrar en Egipto. Se supone que el creador de este cristianismo copto fue el evangelista Marcos, que en griego se traduce la palabra copta como si fuera egipcia. Egipcia, sí, ese nombre es el egipcio, ¿no? Fue precisamente en la ciudad, en la emblemática ciudad de Alejandría de aquellos tiempos, y lógicamente, igual que el Vaticano o la religión católica tenemos a nuestro Papa, ellos tienen como, digamos, heredero del trono del apóstol Pedro, la máxima autoridad religiosa para ellos es el patriarca. Esto sí lo hemos oído pues ya por varios lugares, ¿no? Decíamos que, como tú habías recordado en este momento, que en aquella casa humilde de Al-Samad se estaban quemando documentos de hacía más de 1700 años, por la datación que posteriormente se le ha venido dando. Bien, decíamos que la familia, que se encontraba en un momento muy complicado y de venganzas, lógicamente, ante esas trifulcas, ellos mantienen esos libros, lo poco, lo mucho que pueden tener recogiendo, pero lo guardan y en un tiempo determinado oyen que las autoridades podrían detenerlos por mantener una documentación guardada y escondida y en secreto. O sea, que ellos habían pillado, habrían contado lo que habían encontrado eso, llega a oídos de mandatarios y les están buscando, digamos. Efectivamente. Entonces, como te he dicho, después de vengarse del asesino de su padre, ellos lo hacen muy tétricamente, no lo vamos a contar porque es muy fuerte, pero un estudioso, un tal Marc Graudace, Mohamed le entrega un códice, porque al final eran 13 códices. Y entonces este hombre, viendo la importancia que tenía, es cuando le dice a Mohamed: ojo, ten cuidado con esto, porque puede ocurrir que te puedan detener. ¿Vale? Entonces, este religioso lo pone en contacto con otro obispo para enseñarle cuál es el descubrimiento, y ahí empezamos ya con un problema. Lo recoge el sacerdote copto llamado Basilio Abad Azmasín, sí, que a su vez se lo entrega a su hermano, tenía concretamente el códice tercero, y se lo da a su hermano Rahim Ambus, que era profesor de historia, y quizás podría valorar muchísimo mejor cuál era el alcance y señal de esos códices. Vale, se lo dan primero a un cura y el cura dice: se lo voy a dar a mi hermano, que es profesor de historia, que sabrá mejor que yo esto hasta dónde llega, ¿no? Exactamente. Posteriormente, esta documentación llega a otro importante estudioso, investigador, llamado George Sommer, quien a su vez lo pone en conocimiento del que fuera posteriormente el conservador del Louvre, Frank Thornton, allá por el año 1961. Bueno, a cambio de una insignificante cantidad de 8 libras egipcias, Mohamed entrega toda la documentación del Códice Tercero en octubre del año siguiente, de 1946. Y posteriormente, este documento, este códice, habría sido entregado a su vez al Museo Copto, cuyo director era Togo Mina. Luego, estos quedan bajo su custodia, pero pasa lo de siempre, que es que se meten en un cajón y se espera a que alguien más aventajado sea capaz de traducirlo. O sea, todo esto acaba llegando al Museo Copto, pero ni Dios sabía lo que ponía allí y lo dejan guardado.
Aparece posteriormente en el Cairo un papirólogo llamado Jean Dorese, al que se le entrega, mejor dicho, este códice, y se queda asustado de la documentación que se recoge en ese códice. Sobre todo, el interés que tenía por el cristianismo copto. Vamos a ver el vídeo segundo. Por lo tanto, si despojamos a la Biblia de su carácter tribal y dejamos de asociarla a un pueblo específico, veremos en ella una historia, nuestra historia, entendiendo así y aceptando nuestro estado de exilio, que en las corrientes sapienciales de Oriente aparece como un estado de sueño o amnesia, que no es otra cosa que el olvido de nuestra naturaleza original. En este sentido, Jesús el Cristo es algo así como una flecha indicadora que nos señala el camino de regreso al Edén, a la unión del hombre y Dios, de cada uno de nosotros, chispas divinas, para regresar al gran fuego y cerrar de ese modo un ciclo de experimentación y aprendizaje. Por eso Jesús el Cristo debe ser entendido como un modelo universal, al igual que Buda, Krishna, Quetzalcóatl y tantos otros, entendiendo el estado crístico como un estado arquetípico de conciencia. ¿Y qué ponían esos códices, José Antonio? Bueno, los códices de alguna manera daban o venían dando a entender, y así se recogía, que el cristianismo no había sido el único de aquellos tiempos tal y como conocemos a través de la Iglesia, ¿no? Tras las investigaciones pertinentes se descubre y así se manifiesta la existencia de tres tipos, diríamos, de cristianismos, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, el cristianismo llamado judeocristiano. Por otra parte tenemos el paulino y por otra parte tenemos el agnóstico. Bien, tenemos que decir que el judaísmo se identifica concretamente con la Iglesia de Jerusalén, Sí. única y exclusivamente, y encabezada por Pedro y Santiago el Justo, que en teoría era hermano de Jesús, y tiene como núcleo fundamental a los discípulos que acompañaron al Nazareno. Eso para el judaísmo. Eso es para el judaísmo. Después teníamos el llamado cristianismo paulino, y este representa solamente para los judíos de la diáspora, conoces, que era, diríamos, la separación de esta corriente judía. Estos que aquellos que habían culturizado fuera de Israel, o sea, no eran ya, vamos a decir, entre comillas, hijos de Israel, sino que ellos ya habían sido de fuera, y que habían adoptado el idioma y las costumbres más refinadas griegas, porque se supone que estos códices en principio habían sido escritos en griego y posteriormente traspasados a el copto, el cristianismo copto, ¿no? Tenía como cabeza visible a Pablo de Tarso, que no había conocido personalmente a Jesús, pero pretende universalizar el mensaje que él no le considera como un mensaje solo por el Mesías judío, sino que también es el Mesías de los paganos. Es decir, Pablo de Tarso entendía que el Mesías era universal. Por eso crea, diríamos, su propia faceta. Y, lógicamente, él entiende que las trasnochadas imposiciones que ya en aquel tiempo tenía el cristianismo, que no eran muy adecuadas para poder relanzar, vamos a decir así, o sacar ese cristianismo puro de Jesús. Luego tenemos el cristianismo gnóstico, y aquí es donde ya tenemos el problema. ¿Por qué? Porque a pesar de que constituye la corriente más minoritaria, es el elemento esotérico, que es el que da forma a esta ponencia, vamos a decir, que estamos comentando, y este discurso en forma de parábolas
lógicamente es de más fácil asimilación para las personas. Claro, es más fácil de entender. Eso ¿no? es para que la gente... Y normalmente estaba definido a una serie de personas, vamos a decir, minoritarias, por eso es minoritario. Vale, entonces, vamos a ver el vídeo 3. Es también en este sentido que hablamos de los 5 elementos como patrón, y en la vida de Jesucristo los encontramos en el nacimiento, la oscuridad de la caverna en Belén, elemento tierra, el bautismo en el Jordán, elemento agua, la transfiguración en la cima del monte Tabor, elemento aire, la crucifixión en el Gólgota, elemento fuego, y la resurrección con la posterior ascensión, elemento éter, el quinto elemento. Nos hemos quedado, José Antonio, en que nos estabas explicando los tipos de cristianismo que existían, pero que el más problemático era el agnóstico. Sí, claro, porque efectivamente recogía un poco lo esotérico, vamos a decir, de las enseñanzas de Jesús, porque habían sido tan amplias que también había enseñanzas esotéricas, porque, como bien sabes, muchísimas de las parábolas que Jesús decía eran interpretativas por mucha gente, no se podían coger, como solemos decir, a pies juntillas y esto ya está, ¿no? Se supone que el gnosticismo cristiano debió de surgir allá hacia finales del siglo I, pero luego, posteriormente, doctrinalmente, se entiende que fue a partir del siglo II cuando realmente empieza a coger fundamento, por decirlo de alguna forma, ¿no? para rellenarse y estar ya bien situado. Se supone que este cristianismo agnóstico también fue seguido por varios de los colaboradores de Jesús en aquel tiempo. Por lo tanto, eso es lo que recogía el evangelista Marcos, y en el secreto de los 10 decía que era para afuera no se les ofrece para los de afuera que no se les ofrecía sin una auténtica parábola. Entendían también que este tipo de cristianismo agnóstico no era para la gente normal, ¿no? Diríamos la gente perdida, el vulgo, como ellos, o el vulgo, mejor dicho, como ellos entendían. Y sí que era para otros doctrinados de carácter esotérico, es decir, que la gente del vulgo, la gente del pueblo, pues lógicamente no tenía... Quedaba fuera de todo eso. Claro, no tenía muchísima importancia en que estuvieran o no en estas interpretaciones de los gnósticos. De hecho, como bien sabes, ya hablamos en su día de los evangelios apócrifos, tienen su fuente o beben de esta fuente del gnosticismo. Sí. Los gnósticos, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque recoge esas interpretaciones que la Iglesia en un momento determinado no acepta como reales, porque van un poco en contradicción con lo que la Iglesia pretende. Ya hubo un obispo en aquellos tiempos que, diríamos, alertó a los cristianos de este cristianismo tan, diríamos, tan selectivo, por decirlo de alguna manera, entendiendo que podría acabar con el eletismo. Sin embargo, hay un investigador y estudioso que decía que el cristianismo agnóstico es posible que sea el cristianismo real del siglo XXI. Y estamos hablando del año 1900 más o menos. O sea que ya se entendía que... Pero bueno, ahí está y ahí seguimos peleando con ello. Vamos a ver el vídeo cuarto y último. Obviamente, estas enseñanzas acerca del cristianismo y de la figura de Jesús el Cristo chocan de frente con las concepciones que tenemos acerca de las religiones organizadas, que no han sabido transmitir adecuadamente el mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Que la figura de Jesús el Cristo no debe ser simplemente recordada y admirada desde afuera como un mero espectador del misterio, sino que está llamada a ser vivida como protagonista, puesta a prueba, experimentada y aterrizada a lo cotidiano. De todo esto hablamos cuando nos referimos a la médula del esoterismo cristiano. Ahora mismo, José Antonio, esos documentos, esos papiros, ese evangelio copto, ¿se sabe dónde está?
Pues mira, los códices, Sí. los 13 famosos códices, han sido repartidos casi yo diría que por el mundo entero. O sea, en plan reliquia, ¿no? Como, Sí, como el Lignum Crucis. Claro, como hemos dicho antes, en el Museo Copto del Cairo ahí se encuentran unos códices, pero se dice que fueron repartidos entre, como decíamos, el Museo Copto del Cairo, ahí va el códice tercero, el Instituto Jung de Suiza, ahí estaba el códice primero, y el chipriota Pokion G. Thanos en posesión del resto de los códices. O sea, en 3 partes lo tenemos. Y ahí está recogido todos estos 3 códices que, si no recuerdo mal, eran 53 libros aproximadamente. Bien, luego tendríamos, por último, los códices de la herejía. Por eso viene el problema, lógicamente, interpretativo de la Iglesia Católica. Como hemos dicho, estos libros, estos códices, son 13 que abrigan 52 libros. Yo he dicho 53, son 52 libros exactamente. Y muchos de estos ya fragmentados, porque como hemos dicho anteriormente, la madre de los Al-Sam había usado muchas hojas para poder calentar su casa. Estos estuvieron escritos, como hemos dicho, en lengua copta, sí, aunque inicialmente en griego. Fueron escritos en griego. Muy probablemente allá entre los años 330 más o menos y 340 de posteriores a Jesús, ¿no? Este periodo de datación tan exacto se desprende a partir de un curioso detalle, que es que las tapas de cuero que recogían los textos habrían con otro tipo de manuscritos que solían ser engordados en aquellos tiempos para mantener una relevancia, por decir de alguna forma, de esa documentación. Y por eso, ya como hay otro tipo de textos que recogen estas situaciones... Claro, por eso lo pueden datar. Eso es. A pesar de estas fechas más o menos que hemos cuantificado, estos códices de Han Mandan seguramente tenían muchísimo más tiempo de lo que se ha establecido o que se ha podido datar. Y por ello, como decíamos antes, están recogidos o afectan o son fuente de entendimiento para los evangelios agnósticos. Vale, entonces, cabría preguntarnos ahora, ¿cuándo fueron escritos estos, vamos a llamar, evangelios? Pues la respuesta viene a partir de la única fuente que se ha hallado ahí, que son este tipo de libros, y se trata o recogen lo que posteriormente se ha definido como una herejía. Por ahí viene el problema del confrontamiento, podemos decir, de la Iglesia. Y antes decíamos que fue el obispo Irineo de Lyon quien consideraba a uno de estos, que él estaba considerado como uno de los doctores de la Iglesia, quien decía que hay que tener en cuenta que aquella época ya habían alcanzado ya una notable difusión, y un obispo de la Galia fue el que advirtió: ojo, que nos estamos metiendo en un contenido de 11 varas, ¿no? herético. Ojo que aquí... Sí, cuidado, que estamos metiendo en un problema. Se supone, como decíamos, que estos manuscritos de Halman fueron datados posteriormente, pero con unas fechas que no correspondían a la realidad, allá a mediados del siglo II. Por lo tanto, considerando que efectivamente este tipo de encuadernación está recogido, que pertenecía ya a otro tipo de documentación, pues lógicamente se han datado, diríamos que erróneamente. Uno de los evangelios, vamos a decir, más agnósticos conocido, sí, más antiguo, allá por el año 140, fue el de Tomás, que, repito, ha sido datado en el año 140. Y se remonta su composición aproximadamente a la segunda mitad del siglo XXI. Es por la importancia de estos códices que se ha podido cambiar muy mucho el cristianismo en su conjunto y en sus interpretaciones. Y por eso tenemos las iglesias
totalmente separadas. Las iglesias, voy a decir, cristianas, porque en la que hemos manifestado antes falta la católica, que esa en ese tiempo no estaba recogida. Estaba recogido como Sí, no existía como tal. Como cristianismo puro. Por lo tanto, toda esta historia podría haber sido anterior, seguramente, de estos libros, a los evangelios canónicos. Es decir, que estos pueden partir también, en parte, valga la redundancia, de este texto estos copto. textos. José Antonio, pues la que liaron estos muchachos que se encontraron en la ánfora con los documentos. Pero terminaron en la cárcel por otros motivos, no por la ánfora. Sí, por esconderlos. Muchísimas gracias por habernos traído hoy esta historia que nos traes tú siempre, que siempre nos invita, como dices tú, a que sigamos ahora nosotros chafarceando, o sea, claro, investigando un poco, leyendo, documentándonos, ¿no? Sí, hombre, esta historia podría ser un poquito más amplia. Claro, Lo que pasa es que el tiempo de televisión, como sabemos, es el que es. Hay que concentrarlo mucho para poderlo explicar. Pero bueno, que es un tema, yo creo, muy importante y muy desconocido, porque, como tú bien decías antes, los turistas que vamos o que hemos ido a Egipto, no hemos ido a ver la iglesia. Bueno, perdón, yo sí he estado en una iglesia copta, donde estaba hecho el plano de Jerusalén de aquel momento, ¿no? Del Cairo. Pero no me he preocupado, no conocía, ¿no? Efectivamente. El museo copto no es lo más visitado. Claro, no conocía yo el museo copto, sí he estado en el museo egipcio, pero no en el copto. Pero bueno, para la próxima vez que vaya, que espero que no sea muy tarde, visitaremos el museo copto. José Antonio Echevarría, presidente de la Asociación Amigos del Mundo, que nos visita cada 14 días. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí esta noche. Pues gracias a vosotros, Inés, por dar otra vez a conocer un poco de estas historias, que la gente investigue, que la gente estudie, porque como siempre decimos, queridos amigos, el saber nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo día. José Antonio se despide siempre tan bien que a mí no me queda nada más que decir pausa y volvemos.